Habana Boys y las mentiras de Díaz-Canel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En Cuba, la política pública gratuitas de salud, educación, cultura y deporte en realidad constituyen mercados, operan para monopolizar los poderes del Estado. Vengo de la Panamericana de los Americanos, dijo mi amiga. Su ironía llamando una tienda de los americanos tenía fundamento, contrario a lo dicho por Díaz-Canel y sus ministros en la televisión. Solo bodeguitas banqueando para el comercio en moneda nacional. La dolarización en Cuba ocupa las tiendas mayores y mejor surtidas. La tasa oficial de cambio es de 1 peso convertible, CUC, a 25 pesos en moneda nacional, CUP, por dólar. Pero el Estado no tiene dólares para vender. Entre particulares, el billete de $100 cuesta 150 CUC o 3.600 CUP. Con el salario promedio nacional de 1.067 pesos, el cubano que no reciba divisas empleará más de 3 meses de su sueldo para adquirir $100. Mira aquí, dije a mi amiga, mostrándole un fotograma del documental de 2015, Chicago Boys, señalando el rostro de alguien que en la imagen pregunté, ¿a quién se parece? Mi amiga que, como casi todos los cubanos por estos días, está atenta a los ministros en la televisión. Dijo pues, si algún parecido tiene es con el ministro de Economía. La broma entre la semejanza física a uno de los Chicago Boys y Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía en Cuba, parecía trivial, pero de frívola poco tiene. La política para conseguir dólares y calmar la crisis económica que padecemos en Cuba, más la economía centralizada hasta el ridículo que por el embargo y la pandemia, me recuerdan las curas protestas de Pinochet, dijo un economista y exdirectivo de la empresa estatal. Como si Chile fuera un moribundo, Milton Friedman, líder de la Escuela de Chicago, mostró a Pinochet los dos posibles remedios para la economía chilena: someter al paciente a una recuperación lenta, pudiendo morir de tanto esperar, o arriesgar al enfermo a un shock inicialmente con daños graves, pero que a la larga conseguiría revitalizarle. Al lado de un médico cesante, un ingeniero venido a menos, o de una señora con aires de marquesa, que remata por cualquier precio sus tropas de mejores tiempos, hay niños sin padre ofreciendo cosas robadas o mujeres humillándose tratando de vender panes amasados, dijo Gabriel García Márquez en el reportaje La aventura de Miguel Itín, clandestino en Chile. Yo tuve más de 20 ingenieros recién graduados, agrónomos, hidráulicos, forestales, pecuarios, mecánicos. Hoy ninguno ejerce su profesión, están haciendo cualquier cosa para ganarse la vida. Yo mismo hago dulces para vender. ¿Sabes por qué? Porque en Cuba, a diferencia de Chile y China, someten a los pacientes a una recuperación tan lenta que ya a punto de morir le aplican un electroshock y no consiguen revitalizarse, dice el economista. Al respecto, Milton Friedman dijo, dicté tanto en China como en Chile exactamente las mismas conferencias, he visto muchas manifestaciones en mi contra por lo que dije en Chile, pero nadie ha hecho objeciones a lo que dije en China. ¿Cómo se explica? Las políticas públicas reflejan no solo los valores más importantes de una sociedad, sino también el conflicto entre valores, y dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión, afirman los académicos estadounidenses Michael Lecraft y Scott Furlong. En la sociedad cubana hay un conflicto de valores por los dos únicos linajes del mundo, que son tener y no tener, según Miguel de Cervantes, y si a los asesores de Pinochet, egresados de la Universidad de Chicago, se les llamó Chicago Boys, quizás entre los economistas del general Raúl Castro habrán egresados de la Universidad Lomonosov, cuyo lema de ciencia es la clara comprensión de la verdad y la educación de la razón. Los que en Cuba, con salarios y pensiones insuficientes, deben comprar en dólares o en precios equivalentes a dólares, aceite, pollo o papel higiénico con pesos devaluados, invisible, la clara comprensión de la verdad y la razón, a los asesores económicos del general Raúl Castro llamarán Habana Boys. Si para los Chicago Boys la prioridad de producir los gastos públicos del 20%, desemplear el 30% de los empleados públicos, privatizar las empresas estatales, aumentar impuestos, ¿cuál es la prioridad para los Habana Boys al dolarizar los comercios y bancarizar las tendencias del dólar en Cuba? Los Habana Boys dicen que con el propósito de conseguir divisas para abastecer los comercios de CUP y CUC para los cubanos que no reciben remesas en dólares y puedan comprar productos de primera necesidad. En Cuba, las políticas públicas de gratuita salud, educación, cultura y deporte en realidad constituyen mercados, operan para monopolizar el poder del Estado. El 4 de agosto de 1959, en reunión con funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, Fidel Castro dijo:
Si tenemos a los guajiros, campesinos bien asentados, y tenemos a los guajiros sin pasar hambre, tenemos a los guajiros con médicos y medicinas y otras medidas beneficiosas, ya podemos decir que la reforma agraria y la revolución han triunfado definitivamente en Cuba. Las teorías respecto al mercado como instrumento de políticas públicas vienen desarrollándose en Cuba a partir de 1959, desde la vigilancia a ultranza de todo comercio libre para mantener el monopolio de la llamada dictadura del proletariado, sin naciones democráticas, menos democráticas e incluso dictaduras con economía de mercados. Las diferencias en la calidad de vida la marca el dinero. En las llamadas dictaduras del proletariado son las jerarcas políticas, militares, judiciales y administrativas las que marcan las diferencias entre ricos y pobres, diferencias bien explicadas en el libro La Nueva Clase. En Cuba, la clase adinerada fue sustituida por clanes de jefatura, algunos con enormes poderes socioeconómicos, como los militares, regentes desde cadenas de tiendas recaudadoras de divisa hasta grupos hoteleros de turismo internacional. La Ley de Procedimiento Penal conceptúa que juzgar a los integrantes del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado o Consejo de Ministros no es potestad del Tribunal Supremo si previamente no se ha solicitado a esas instancias la autorización exigida para juzgar a uno de sus miembros. En Cuba, la persecución por delitos políticos y económicos, como ahora mismo vemos en la televisión cubana, combinada con la influencia de masas sujetas al clandestinismo político-económico, tiene un objetivo concreto: perpetuar el régimen de partido único. Estudios sociológicos han demostrado que incluso las teorías económicas ultraliberales florecen más en las dictaduras que en las democracias por una razón sencilla: la ausencia de una sociedad civil que oponga resistencia a las desigualdades que generan. Los Habana Boys de Raúl Castro permitirán a los cubanos, a través de las empresas estatales, exportar e importar para el uso de trabajo de cuenta propia, no para comercializar lo importado. Tampoco podrían extraer de los bancos las utilidades de divisas obtenidas de ese comercio exterior. Según dijo el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, estamos tratando de bancalizar lo más posible el dinero y que no circule la divisa en efectivo. ¿Cómo se llamaría este bancalizar en otros lados? Un corralito. Ya en Cuba experimentan surtir los desabastecidos comercios relacionados con productos de tiendas recaudadoras de divisas, TRD, a precios en moneda nacional equivalente a dólares. Dicho de otro modo, imponiéndole al consumidor el 200% o más sobre el precio mayorista de importación o del producto nacional. Remordimientos y ramalazos de conciencias deberían sufrir Díaz-Canel, títere castrista designado por Raúl Castro, y sus ministros Habana Boys, por aquello de si quieres verdad, no mientas. Siguiendo con las noticias, reproches para el canciller cubano tras criticar al neoliberalismo con una frase de Fidel Castro. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recibió críticas en Twitter tras utilizar una frase de Fidel Castro para criticar el neoliberalismo. Con el neoliberalismo se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, la tendencia a ocurrir crisis financieras más frecuentes, la pobreza, la desigualdad y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído, rememoró el diplomático de la isla. Tras publicar semejante mensaje, los usuarios de Twitter le criticaron y algunos le recordaron las carencias de la isla. Con el castrismo se han multiplicado las diferencias entre la opulencia capital y las abandonadas provincias. Se han disparado las diferencias sociales entre las clases dirigentes y el pueblo trabajador. Se ha agigantado la separación entre los que poseen MLC y la mayoría con CUP. Todo eso que mencionas, inestabilidad, especulación, deuda, intercambio desigual, crisis financiera, pobreza, etc., todo lo vivimos en Cuba por culpa de sus dirigentes corruptos y un gobierno autocrático con más de 60 años y no por el neoliberalismo. Por su parte, otro usuario escribió que con el socialismo cubano se han multiplicado el hambre, las colas, los coleros, los precios en tiendas del Estado, las monedas circulantes, que ya son 3, la desigualdad social entre los que tienen y no dólares, y el abismo entre los que reciben remesas de los gusanos y los que no. El fragmento del discurso de Fidel Castro citado por el canciller cubano fue extraído de una intervención del dictador el 12 de abril del 2000, durante la sesión inaugural de la Cumbre del Sur en La Habana. El canciller Bruno Rodríguez es activo en Twitter, aunque no interactúa con los más de 120.000 seguidores y se limita solo a publicar mensajes que son propias del discurso oficialista que representa. Son célebres sus contestaciones a políticos de Estados Unidos que critican al gobierno cubano
y los escuetos mensajes donde da a conocer determinadas gestiones de su cartera. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado y no olviden suscribirse. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.